Como bien debes tener claro, en este canal me dedico a buscar todo tipo de sucesos en verdad muy extraños y sin explicación. Sucesos que en muchas ocasiones se intenta dar alguna explicación de los mismos, pero honestamente nunca se ha logrado responder con claridad o al menos bases científicas dichos fenómenos. En esta ocasión, vamos a indagar sobre uno de los misterios más grandes de toda la historia. Un misterio que sobrepasa cualquier evento desconocido en el mundo. Un misterio que iguala a la tan codiciada gran pregunta: ¿cuál es nuestro propósito en la vida? Debo avisarte desde este mismo instante, este video, dado el tema tan extenso y en la forma en que será abordado, será dividido en dos partes, por lo que te recomiendo ver ambas para que tengas una idea más clara del enorme y enigmático misterio de ¿qué sucede cuando morimos? Antes de empezar, debo decirte, todo lo que vas a escuchar no son pensamientos o creencias personales, para nada. De hecho, mi opinión sobre ese tema no la incluyo en ningún momento. Solamente te voy a presentar información que logré extraer de diversos sitios web, foros, blogs e ebooks. A diferencia de mis otros videos, en esta ocasión abordaremos este gran misterio por temas para poder llevar una especie de orden según la gran cantidad de información que existe sobre el mismo. Dichos temas los he ordenado de la siguiente manera. Primero, las creencias religiosas y espirituales. Segundo, los mitos y leyendas del más allá. Tercero, las creencias populares y la posibilidad de otros planos de existencia. Para el segundo video, que te recomiendo muchísimo no perdértelo, vendrán los siguientes temas. Cuarto, las extrañas anécdotas de supuestos testigos. Quinto, la perspectiva científica de lo inexplicable. Y sexto, ¿existen posibles evidencias del más allá? Entonces, empezaremos este video con las clásicas y bien conocidas creencias religiosas y sus historias que seguramente todos conocemos desde temprana edad, al menos de lo que es el cristianismo y catolicismo. ¿Qué sucede cuando morimos desde la perspectiva del cristianismo? Hasta donde todos sabemos, la existencia del ser humano es un regalo divino, el cual está totalmente prohibido renunciar a él o arrebatárselo a algún otro. En otras palabras, es un regalo o un obsequio del mismísimo Creador, el cual está rotundamente prohibido el ponerle fin a nuestra propia existencia o quitarle la vida a algún otro. Se nos ha dicho desde muy temprana edad que debemos obedecer sí o sí los famosos 10 mandamientos de la ley de Dios. En esta ocasión no los voy a repetir, pero se supone que si vivimos cumpliendo esas leyes o parámetros, al morir, nuestras almas serán llevadas inmediatamente al reino de los cielos, donde podremos conocer finalmente al mismísimo Creador. Pero por lo contrario, si se desobedecen, nuestras almas estarían totalmente condenadas al infierno, a ese oscuro y aterrador lugar alejado de la luz, donde solo existe el dolor y el sufrimiento a manos del mismísimo Satanás, o también conocido como el diablo. Ahora, ¿esta advertencia de dónde sale? ¿Quién se inventó el tema del cielo, o el paraíso y el infierno? Bueno, claramente no me las sé todas como para pretender que lo que voy a decirte sea totalmente cierto. En realidad, es una investigación que he realizado durante un par de semanas mientras encontraba toda la información pertinente sobre este denso y complicado tema. Aún así, se cree que la Divina Comedia es un poema narrativo italiano de Dante Alighieri, iniciado en 1308 y terminado alrededor de 1321, poco antes de la muerte del autor. En este texto, el autor te lleva en un viaje alucinante a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, guiado por el poeta romano Virgilio, en un descenso escalofriante por los 9 círculos del infierno, donde se encuentran con pecadores de toda clase sufriendo castigos horribles que reflejan sus crímenes en vida. Luego, la travesía continúa hacia el purgatorio, una montaña donde las almas expian sus pecados a través de diferentes niveles de purificación, con la esperanza de ascender al paraíso. Luego, finalmente, Dante es guiado por su amada Beatriz, a través de las esferas celestiales del paraíso, donde presencia la gloria de Dios y se encuentra con santos y figuras bíblicas. Desde aquella época, se cree que la misma iglesia tomó literalmente el poema de Dante como una posible realidad para los creyentes del cristianismo, en donde en pocas palabras debes creer y obedecer a su Dios o si no sufrirás horribles consecuencias. De hecho, un anexo a este tema viene desde los mismos caballeros templarios,
aquellos de los que se dicen tantas cosas e historias, pero una de ellas dice que en sus cruzadas, estos caballeros llegaban a diversos lugares portando simbología cristiana y obligando a la fuerza a las personas de aquellos sitios a que debían creer en su Dios y su religión, o si no, serían castigados con la muerte. Inspirador, ¿no te parece? Ahora examinaremos una religión que definitivamente deja mucho de qué hablar, pues la imagen que tenemos de esta creo que no es la correcta, o al menos la más completa. Se trata del vudú. Según la creencia popular, el vudú no se trata más que de una serie de prácticas asociadas a la magia negra, a los maleficios, las maldiciones, el hacerle el daño a los demás y tener contacto con la oscuridad. De cierta forma, el vudú se divide en diferentes categorías, donde una de ellas, por desgracia, es usada para lo anterior dicho. Pero en sí, la religión del vudú como tal es algo totalmente diferente. Pues en sí, tienes que saber que se trata en pocas palabras que es una religión sincrética, que combina elementos de religiones africanas occidentales y el catolicismo romano y creencias indígenas caribeñas. Se puede decir en resumen que el vudú tiene una visión única de la muerte y el más allá, pues según esta religión, aquel proceso tiene categorías o niveles, los cuales son los siguientes. Primero, el Ti-Bon-Ange, el cual sucede cuando el alma se separa del cuerpo y eventualmente regresa al reino espiritual. Su función principal en la vida era animar el mismo cuerpo. Luego tenemos el Gros-Bon-Ange, lleva la individualidad y la memoria al reino de los ancestros en el Guiné, donde se une a ellos manteniendo una forma de existencia espiritual y la capacidad de interactuar con los vivos, o sea, habla del cuerpo físico que tuvimos durante el periodo de vida. Se dice popularmente que el Ti-Bon-Ange está compuesto por varias almas, pero luego una larga investigación puede llegar a la conclusión de que en realidad no se trata de múltiples almas, sino que en sí son diversos fragmentos del mismo alma completo o en general, quien debe llegar y reunirse en el más allá con los mismos ancestros. Estos fragmentos pueden ser comprendidos como el espíritu en esencia, el alma base, la estrella que en sí podría referir al destino que cada uno tiene en su vida, y el si se logró cumplir o no. El cuerpo astral, lo que también quiere simbolizar el nivel de evolución interna que tuvo la persona, y finalmente el soplo vital, que según lo que puedo entender, quiere decir sobre la manera en que logramos llevar nuestras vidas antes de despegarnos materialmente de este plano. Para finalizar esa parte de las creencias religiosas y espirituales, solo me queda decir que la parte tediosa o medio aburrida ya quedó atrás. Ahora entraremos a abordar este gran misterio desde los mitos y leyendas del más allá. Segundo, empezaremos con el conocido y popular viaje al más allá y el juicio que espera a todo ser humano por los jueces regentes del universo. Se dice que en la antigüedad, exactamente en el antiguo Egipto, se tenía la creencia de que al morir, las personas despertaban en un lugar gris, inhóspito, lugar de ruinas donde lo único que se mantenía en pie eran enormes montañas de roca oscura y en el medio, un largo sendero en el que se debía hacer fila y esperar el turno para ser juzgados por el mismo Anubis, guardián del inframundo. En este lugar, Anubis pesaba el corazón de cada uno de los fallecidos en una balanza, y según como si hubiera sido en vida, Anubis mismo permitiría el paso al paraíso o por el contrario, eran enviados al mismo infierno o Duat, como ellos lo conocían. Claro, en Google mismo se pueden encontrar otras definiciones de lo que te acabo de contar, pero para no intentar llegar a una verdad absoluta, la cual dudo mucho que podamos lograr, dejaremos esa parte hasta ahí, solo para adentrarnos ahora en el mito o rumor de los arcontes. En las cosmologías gnósticas, el universo no es gobernado por un dios benevolente y supremo, sino por una serie de entidades inferiores conocidas como los arcontes. Estos son seres espirituales, aunque a veces se les describía con formas reptilianas o hasta demoníacas, y que fueron creados por una deidad inferior o un demiurgo, a menudo identificado como el antiguo dios del Antiguo Testamento. Ya la cosa empieza a ponerse un poco extraña, ¿verdad? Bueno, pues sucede que el rumor dice que después de la muerte física, el alma debe ascender a través de las esferas planetarias gobernadas por los diferentes arcontes para poder regresar al reino de la luz. Cada arconte representa un obstáculo o una prueba para el alma en su viaje. En este viaje post-mortem, se creía que los arcontes actuaban como jueces y catalogadores de las almas.
Estos seres evalúan el conocimiento que el alma ha adquirido durante su vida terrenal y la dividen en dos formas, las cuales son las siguientes. Primera, aquellas almas que murieron en la ignorancia de su origen divino y sin el conocimiento de cómo trascender el mundo material eran engañadas y retenidas por los arcontes. Dichas almas podrán ser recicladas de nuevo en el ciclo de la reencarnación infinitamente hasta que dicha alma logrará ascender y evolucionar por sí misma. Segundo, aquellas almas que habían despertado a la gnosis y poseían el conocimiento secreto para sortear los engaños de los arcontes, podían reconocerlos y utilizar ese conocimiento, que a menudo eran forma de palabras de poder o contraseñas espirituales, para pasar a través de sus esferas y ascender al reino de la luz, escapando finalmente del ciclo de la reencarnación y del control de los arcontes. Te entiendo perfectamente si en este punto ya te imaginas todo el tema como si fuera una película de, qué sé yo, Tim Burton, o hasta en un videojuego. Ahora, entraremos a conocer otro rumor, o mejor dicho, otro mito o leyenda urbana del que pasa cuando morimos. Algunos creen que al fallecer, el alma no sale directamente para la luz o la oscuridad, sino que en realidad piensan que el alma se queda anclado a un mundo espejo, o un mundo paralelo al nuestro, donde todo tipo de estructuras y objetos de nuestro plano permanecen, pero dicho lugar está habitado únicamente por las personas fallecidas. Se piensa que esto sucede mientras que el alma acepta que ya no pertenece al mundo material. Pero aquí se pone interesante el tema, ya que estas mismas personas que creen en el mundo espejo o mundo paralelo piensan que existen almas que no aceptan que ya partieron de este plano y deben seguir con su camino hacia la luz o la oscuridad. De manera que dichas almas quedan atrapadas como en una especie de limbo, en un lugar intermedio el cual sería un mundo espejo, y que al permanecer en dicho lugar por cierto tiempo es cuando se aferran a ese espacio, y es entonces cuando ocurren los fenómenos paranormales. Para desglosar eso último, quisiera aclararlo más. Entonces, esas almas que se niegan a seguir su sendero o su destino se aferran al mundo espejo, al mundo que al no abandonar dicho espacio empiezan como a ponerse cómodos, por decirlo de alguna manera, y al suceder aquello es cuando empiezan a recurrir a los lugares que frecuentaban, y algunos piensan que esas almas nos pueden ver a nosotros en vida todo el tiempo, sin importar el dónde o el que estemos haciendo. Ellos nos pueden vigilar incesantemente. Al poder vigilarnos, se cree que es cuando, por broma o hasta por ira o venganza, dichas almas atrapadas en el mundo espejo interactúan energéticamente de alguna manera con este plano para que ocurran los populares y aterradores eventos paranormales. Puertas que se cierran o se abren solas, golpes extraños, sonidos de pasos fuertes en el piso, ruidos desconocidos y, créeme, muchas otras cosas más. Bueno, no tengo idea de cuál podría ser el nivel de acierto de dicho rumor o mito, pero sí te puedo decir que la verdad la sabremos hasta cuando sea nuestro turno de partir de este mundo. Para llegar al tercer tema de esta enigmática pregunta, entraremos en la siguiente categoría: las creencias populares y la posibilidad de otros planos de existencia. A esta altura del video, imagino que tal vez puedas empatizar con algunas de las teorías que te he dicho. Quizás no, pero en sí, esta categoría sin duda alguna dejará mucho de qué hablar, pues la esencia del mismo plantea tal vez más preguntas que posibles respuestas. Primero, algunos creen que al morir, inmediatamente somos transportados a otro lugar, a otras dimensiones, o plano de existencia en donde tan pronto despertamos, nos están esperando todos los seres queridos que partieron antes que nosotros, sean abuelos, abuelas, padre, una madre, e incluso hermanos o hermanas. Algunos piensan que según nuestro comportamiento en este plano de existencia, podemos llegar a ese plano soñado de descanso con nuestros seres queridos. Claro, si nuestro comportamiento fue bueno y sobre todo no se violó la ley universal, la cual es no privarse o privar de la vida a nosotros mismos o a alguien más. Pues según quienes piensan en esta teoría, la ley natural trasciende a los planos para que se haga justicia, por llamarlo de alguna manera. Por el contrario, si dicha persona le privó de la vida a alguien más, dicha persona despertaría en un limbo, en un lugar de caos, dolor y sufrimiento, en donde seres demoníacos castigarían a dicha persona por muchos años hasta que su alma sea totalmente purificada. En el caso de quienes se privaron de su propia vida, aquellas personas piensan que esos seres cometieron un acto tan atroz y brutal contra la naturaleza
que llegarían a un lugar de oscuridad total, un lugar en donde no habría demonios o seres que los atormenten, sino que llegarían a un lugar totalmente privado de la luz, en donde constantemente estarían atormentados por los hechos que los llevan a cometer tal acto a sí mismos. Esas mismas personas piensan que dichos seres que cometen tal acto a sí mismos nunca lograrán salir de la oscuridad. Sin embargo, otra creencia más, sin duda alguna, te va a parecer totalmente desquiciada. Trata sobre la famosa Matrix. En esta teoría, que claramente no es tan apoyada o seguida por tantas personas, alegan de que todos nosotros nos encontramos vinculados o conectados a algún tipo de sistema controlado por alguna entidad totalmente desconocida. En esta teoría, un tanto alocada, debo aceptarlo, piensan que un claro ejemplo con ciertas variaciones es la película Matrix, en donde Neo, el protagonista, al despertar por decisión propia y con ayuda de Morfeo, logra despertar de su sueño forzado de la misma Matrix, saliendo de la misma y pudiendo vivir verdaderamente desde ese instante. Con la diferencia en que la creencia de que estamos conectados a una máquina cambia en el sentido que cuando morimos, todo queda en oscuridad. Somos desconectados de dicho sistema y nuestra existencia, memorias, ciencia y el alma quedan borrados por completo. De corazón espero que hayas llegado hasta esta parte del video. De ser así, te comprendo si tienes mucho que decirme, y claro que lo puedes hacer en la caja de comentarios. Eso sí, debo una vez más informarte que toda esa información que he logrado recopilar no son pensamientos propios. Se trata de información que logré extraer de diversos sitios web no tan conocidos, además de diversos foros y libros electrónicos. No te pierdas de la segunda parte de este tema tan enigmático y misterioso. Recuerda que subo videos todas las semanas, todos y cada uno de ellos cargados de enigmas sin respuesta. Somos Noche, misterios sin resolver.